los contenedores. Y cuando hablamos de contenedores, dijimos nosotros que un contenedor es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, terrestre y multimodal. Son unidades estancas que protegen las mercancías de la climatología y que están fabricadas de acuerdo con normativa ISO. Los contenedores pueden utilizarse para transportar objetos voluminosos o pesados, motores, maquinarias, vehículos pequeños, etcétera. Mercancía paletizada, menos frecuentes son los que transportan carga a granel. Las dimensiones del contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su manipulación. Eso es muy importante, entonces, tener el conocimiento de lo que significa justamente este contenedorcito, qué es lo que tiene, cómo se lo maneja, qué es lo que se debe conocer de este contenedor. Fíjense ustedes que dice, los contenedores son fabricados principalmente de acero. En la mayor parte de los casos, el suelo es de madera, justamente para proteger de cualquier contacto directo con el metal, etcétera, por protección. Entonces es mejor, dice, tienen los pisos de madera. Interiormente llevan un recubrimiento especial antihumedad. En cada una de sus esquinas tienen alojamientos para ser levantados, enganchados por las grúas, así como también estos trincajes son lugares, son justamente áreas del contenedor donde se pueden agarrar las diferentes eslingas o los soportes, etcétera, para poder ser movilizados. El primer transporte de mercaderías con contenedores fue el 26 de abril de 1956. Entonces, fíjense esto, un tema supremamente importante, ir conociendo cómo son los contenedores. ¿De qué se tratan? Cuando hablamos de contenedores tenemos diferentes clasificaciones. El contenedor seco de 20 pies. El contenedor estándar de 20 pies, también conocido como dry van, dice, es el más usado en el mundo. Puede llevar casi cualquier carga gracias a su versatilidad. Este contenedor tiene una capacidad de 24 toneladas. Fíjense, de carga de 24 toneladas. Sin embargo, algunos se han construido para soportar 30 toneladas, extendiendo así su rango de posibilidades. Así que, mi querido Gustavo, este contenedor de 20 pies creo que es el más utilizado, de hecho, cuando estamos hablando de manejo de contenedores ya localmente, Gus. Sí, usualmente, ¿no? Es el contenedor que más utilidad tiene en cuanto a facilidad de arrastre y toda la vaina. El de 20 pies, la CCT en Miami comenzó a trabajar contenedores de Ecuador y era muy normal tener contenedores de 20 pies. Usualmente también suelen venir contenedores de 40 pies, pues ya es más difícil llenar un contenedor de 40 pies, se lo utiliza para mucha carga consolidada, pero el más conocido mundialmente siempre será el de 20 pies. Correcto, justamente eso es lo que nos comenta Gustavo, el de 20 pies, contenedor de 20 pies, que es el que se utiliza también mucho acá en Latinoamérica, al menos en nuestro país, muy utilizado. Contenedor de techo abierto. También existen los contenedores de techos abiertos. Los contenedores de techos abiertos fueron desarrollados para determinadas cargas que no son aptas para ser introducidas por la puerta. Sin techo, la carga es estibada a través del techo. Una lona encerada asegurada por ganchos cubre y protege la carga. El contenedor de techo abierto es construido en dos dimensiones básicas, 20 y 40 20 y 40 pies. Correcto, muy bien, gracias. La corrección por interno. Y casi digo pulgadas, no ha de ser pulgadas, pies sí. Muy bien, Gustavo, el contenedor de techo abierto, ¿cuándo se le utiliza, Gustavito? Mira, el contenedor de techo abierto sirve para este tipo de carga en donde no puedes tú ingresar carga por la puerta frontal, porque sencillamente la carga o es más alta y necesita moverse de lado a lado para poder entrar. Entonces lo que se hace es sencillamente cargarlo desde arriba. Obviamente quien haga la carga
tiene que saber lo que está haciendo, porque tiene que depositar, usualmente maquinaria, tiene que depositar esa carga sin que se afecte el piso para evitar problemas. Es una operación milimétrica. Y después, ¿cómo se cierra ese techo? Ese techo se cierra con lona encerada para que no entre el agua, asegurada con ganchos, y así la carga viaja protegida. Correcto, Gustavito. Esto es también, esta carga es para material al granel, ¿también puede ser utilizado? No todavía. Hay contenedores especiales para granel. No todavía. Muy bien, fíjense ustedes entonces, queridos amigos, el contenedor de techo abierto, un tema súper importante de tener nosotros muy claro cómo funciona este contenedor. Así que vamos adelante en los contenidos. Muy bien, cuando hablamos de contenedor ventilado, el contenedor ventilado de 20 pies fue diseñado para cargas específicas que no pueden sufrir cambios abruptos de temperatura debido a su nivel de humedad. Con 2 juegos de ventiladores a cada lado del contenedor, en el techo y piso, y actuando a todo lo largo del contenedor. El aire cálido húmedo fluye a través de los respiradores del techo, mientras que el aire fresco fluye al interior a través de respiradores inferiores. Tan interesante este tema del contenedor ventilado, seguramente será utilizado para algunos temas específicos, algunas mercaderías específicas que ahora mismo Gustavo nos va a comentar. Así que, Gustavito, este famoso contenedor ventilado, si eres tan gentil. Puntualmente se lo utiliza para transportar café en grano, de tal manera que el tema de la ventilación es controlada y procura de que el grano no se pase, no se madure más allá de lo que debería. Aquí hay una cosa interesante en el ventilado, inclusive la foto lo podemos ver. Nótese que el mecanismo de acción no es un tema automático, tiene que abrirse y cerrarse las ventanitas manualmente. Entonces la tripulación del barco tiene que estar ojo con este tema, con este mecanismo. Muy bien, muchas gracias a Gustavo, que nos está refiriendo el tema del contenedor ventilado. Muy interesante, acá estaba la foto justamente que estaba pidiendo que me vuelvan a pasar, es lo que decía Gustavo. Justamente aquí podemos apreciar cómo se distribuye la ventilación. Muy interesante entonces este contenedor ventilado. Es importante conocer, queridos amigos, este tipo de embalajes. Ahora estamos hablando del contenedor ventilado y de los contenedores en general, pero es muy importante para luego, cuando se van a hacer algunas importaciones o exportaciones, conocer cuáles son los tipos de contenedores que existen para luego sugerir a nuestros clientes o a nuestros asegurados. Muy interesante entonces que el contenedor no solamente es de un solo tipo y es lo que se ve acá atrás en mi foto, todos son los mismos. No son todos los mismos, cada uno va teniendo diferentes características, así que es muy importante irlos conociendo a todos. Contenedor granelero, y ahí está un poco la respuesta que estaba yo pidiéndole a Gustavo. Fíjense el nombre, contenedor granelero. ¿Qué dice este contenedor? Un embarque de granos es normalmente llevado del silo del exportador en camiones al barco, al puerto de descarga y al final al consignatario, exponiendo la carga a pérdidas y daños. Este contenedor permite que la carga se lleve del exportador directo al consignatario sin ningún manipuleo extra. Tienen escotillas en el techo para su llenado y compuertas en los paneles frontales para su vaciado. Entonces ahí tenemos el giro completo, Gustavo, de la mercadería al granel. Tenemos una opción que no solamente es llenarle al buque en sus compartimientos del buque, sino también a través de estos contenedores graneleros, querido Gustavito. Mira lo interesante de este tipo de contenedor. ¿Qué pasa en un embarque al granel? Cuando es un buque granelero,
y se carga, por decirte, urea, se carga urea, que es un polvo, es urea. En el granelero, lo que se hace es cargar toneladas por cada bodega. Usualmente estos barcos graneleros lo que hacen es traer carga para diferentes dueños, pero en un solo país, de tal manera que no haga más paradas en otros puertos, sino en un puerto específico una sola vez, y ahí se descarga el buque completo. Siempre, casi siempre va a haber merma. Entonces, esa merma se la reparte entre la cantidad de importadores de ese producto, lo cual genera problemas porque un importador dice, no, mi parte fue la que llegó correcta, pero tengo que participar con los otros importadores de la carga porque la pérdida tiene que ser repartida. Eso no sucede con este tipo de contenedor granelero, porque efectivamente se lo carga al tope en el silo del exportador y entra al barco ya pues en contenedor con el peso exacto. Y con ese peso exacto, menos alguna tara, tendrá que salir para que sea enganchado por otro tractocamión y llevado al silo del importador. Como puedes ver, tiene sus ventajas. Por supuesto que sí, muy bien, muchas gracias, Gustavo, por irnos ilustrando en este tema tan interesante de los contenedores. Fíjense ustedes, queridos amigos, así que no se trata de un mismo tipo de contenedor. Miren lo que tenemos atrás. Entonces, justamente en el buque hay diferentes tipos de contenedores y para diferentes tipos de mercaderías. Tan importante e interesante ir conociendo estos aspectos. Así que Gustavo nos está comentando y nos está ilustrando cómo debemos nosotros entender a los contenedores. Muy interesante, entonces, muchas gracias nuevamente a Gustavo, que nos da su comentario y su criterio respecto a cada uno de los temas que estamos tratando ahora mismo. Así que avancemos en el contenido. Muchas gracias. Contenedor refrigerado. Muchas gracias. Ayúdenme pasando la imagen, por favor. Gracias. Contenedor refrigerado. Dice contenedor refrigerado, también conocido como reefer. Actúa como un refrigerador móvil. La maquinaria usada hoy está actualizada con la última tecnología moderna y puede mantener una temperatura interna estable por semanas, con una máxima vibración de 0,01 grados centígrados. Estos contenedores reefer pueden controlar temperaturas desde desde menos 30 grados centígrados hasta 50 grados centígrados. Vayan viendo, queridos amigos, esta interesante forma de manipular las mercaderías, los contenidos, las mercancías a través de este tipo de contenedores refrigerados que manejan unas temperaturas bastante bajas, pueden llegar a proteger a menos 30 grados o también pueden regularse hasta 50 grados centígrados. Entonces estamos hablando también de una temperatura alta. Muy interesante este contenedor refrigerado, estimado Gus. Me imagino que también será muy utilizado este tipo de contenedor para lo que es carnes y todo ese tipo de cosas que pueden deteriorarse con el cambio de clima, etcétera, para mantener una cadena de frío. Hablemos, Gustavo. Exactamente, Santi. Exactamente. Este contenedor refrigerado va ligado de la mano con la cláusula de refrigeración, cláusula que señala que si el contenedor, por alguna falla del mecanismo de enfriado, pierde variación, tiene variación y pierde congelamiento por 12 horas seguidas o 24 horas seguidas, dependiendo de la aseguradora, pues la póliza deja de cubrir el reclamo. Pero centrémonos en el contenedor. Estos contenedores tienen un Thermo King, que es alta tecnología,
y van siempre conectados a generadores en el barco para que puedan manejar la temperatura indicada. Fíjate que aquí puede suceder una cosa que a mí me pasó cuando manejé un siniestro de una emulsión que llegaba desde Perú a Ecuador vía marítima. Fíjate que dice, estos contenedores pueden controlar temperaturas desde menos 30 a más 50. El producto que yo te digo tenía que manejarse en temperatura de menos 8. Y alguien, al llenar el conocimiento de embarque, llenó mal y no puso el signo menos, sino puso el signo menor que. Híjole. 8. Ya. Imagínate eso. Claro, claro, terrible. Imagínate eso. Cuando la carga llegó a Ecuador, definitivamente llegó prácticamente, era un caldo. Era un caldo porque estaba a temperatura positiva. Pérdida total de todo el embarque. Se investigó un poco el tema y efectivamente el que se equivocó fue quien emitió el conocimiento de embarque. Y obviamente el capitán del buque coge, recibe, ¿qué es lo que ordena? Ok, pónganle acá a tal temperatura. Tenaz, ¿no? Complicado y muy delicado estos asuntos, y hay que tener mucho cuidado con esto, Gustavo, porque al poner menor que, bueno, puede darse terribles, claro, daños, ¿no? Daños. Le cambias el sentido a la lectura. Completamente, claro. Completamente. Entonces puede haber grandes afectaciones. Muy interesante, entonces fíjense ustedes, queridos amigos, este contenedor refrigerado, el texto y lo que nos indica al respecto del contenedor refrigerado. Y también terminamos hablando de todas las clasificaciones de contenedores con el contenedor plataforma. Los contenedores flat rack son diseñados para cargas con bordes irregulares, con dimensiones que se extienden más allá de las medidas internas de los contenedores secos. A esto se los llama flat rack. La ventaja de transportar carga en contenedores flat rack reside básicamente en el uso de solamente un trincado y también en la velocidad de la carga y descarga de la mercadería. Es decir, solamente tienen un área de sujeción, habla de solamente un trincado, y también en cuanto a la velocidad de carga y descarga de la mercadería. Muy interesante este contenedor plataforma que nos gustaría mucho que nos puedas comentar, mi estimado Gus. Mira, este tipo de contenedor tiene una particularidad. De la carga sobresale. Perdón, Gustavito, ¿nos puedes repetir nuevamente la particularidad? Ya, la particularidad es que más que el borde irregular de la carga, a veces el bulto sobresale unos centímetros de los lados del contenedor, lo cual obliga ya al transportista en destino final a primero transportarse en cama baja, y segundo, a que siempre tenga carro de alarma, de peligro, de aviso atrás y adelante, porque obviamente la medida de la carga no es igual a la medida de la pared frontal del contenedor. Correcto. Fíjense ustedes lo interesante de ir definiendo este contenedor plataforma. Sin duda alguna, muy, muy valioso entender el por qué y para qué de cada uno de los contenedores. Si hablamos de llevar, estimado Gus, una carga que puede ser una máquina pesada, maquinaria pesada, hablemos de una gallineta o una retroexcavadora o repuestos, temas pesados, ¿qué contenedor sería el más adecuado? Mira, puedes transportarle... Bueno, si se trata de una gallineta o un tractor, usualmente te manejas solamente con plataforma de cama baja. Pero si tú traes por ejemplo, un tanque, un caldero grande, ahí vas a tener que manejarte con un flat rack.